2 años que el mundo recuerda por el final de 2 eras completamente diferentes. En 1977, Elvis Presley murió y una generación entera sintió que algo en la cultura popular había terminado para siempre. En 1989, el muro de Berlín cayó y la Guerra Fría que había definido la política global durante 40 años comenzó su derrumbe definitivo en una sola noche. Finales que sacudieron al mundo, momentos que todos miraban. Y en esos mismos años, donde todos los ojos estaban puestos en otra parte, las secas americanas producían Kennedy Half Dollars en cantidades sorprendentemente bajas. El 1977D con apenas 31 millones de ejemplares. El 1989D con apenas 23 millones. 2 de los números de producción más bajos en toda la historia del Kennedy Half Dollar Post-Plata. 2 monedas de 50 centavos que nadie miraba entonces y que hoy los coleccionistas serios persiguen con una intensidad que sus precios de subasta confirman con toda claridad. Más de $1,000 cada una en los grados correctos. Hoy vamos a explorar ambas completamente. Sus historias, sus números, sus valores en cada grado y los secretos específicos que hacen al 1977 y al 1989 piezas que ninguna colección seria de Kennedy Half Dollars debería ignorar. Y quédate hasta el final porque el tip de bonificación del último segmento revela la estrategia más eficiente para encontrar ambas monedas al mejor precio posible en el mercado actual. 9 de noviembre de 1989, Berlín. Lund, portavoz del gobierno de Alemania Oriental, anuncia en una conferencia de prensa que los ciudadanos pueden cruzar libremente la frontera con Alemania Occidental de manera inmediata. El portavoz no sabe exactamente qué significa lo que acaba de decir. Los periodistas en la sala tampoco lo procesan completamente, pero los berlineses sí lo entienden. En cuestión de horas, miles de personas se agolpan en los checkpoints. Los guardias, sin órdenes claras, se hacen a un lado. Y el muro de Berlín, esa estructura de hormigón y acero que había dividido una ciudad y simbolizado la Guerra Fría durante 28 años, comienza a caer. No en silencio, no gradualmente, sino en una explosión de alegría colectiva tan intensa, tan real, tan completamente inesperada que el mundo entero la ve en televisión con la boca abierta sin poder creer que algo que parecía permanente pudiera desaparecer en una sola noche. Ese mismo año, en las secas de Filadelfia y Denver, algo igualmente inesperado ocurría con el Kennedy Half Dollar. Algo que los coleccionistas que descubren los números de producción de 1989 por primera vez reciben con la misma incredulidad que los berlineses frente al muro que caía. Una producción tan baja, tan fuera de lo ordinario para esta serie, que convierte al 1989 en uno de los años más codiciados por los coleccionistas serios del Kennedy Half Dollar. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela por qué el 1989 merece estar en la cima de cualquier lista de prioridades. Para quien construye una colección de Kennedy, Half Dollars Post-Plata. Para entender completamente al 1989, Kennedy Half Dollar necesitas conocer primero el contexto completo de un año que fue, sin exageración, uno de los más extraordinarios del siglo XX. En junio, las imágenes de la plaza de Tiananmen en Pekín recorrieron el mundo. Un joven parado solo frente a una columna de tanques del ejército chino en una fotografía que se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de la resistencia humana de la historia. El gobierno chino aplastó las protestas, pero esa imagen del hombre del tanque quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. En marzo, el Exxon Valdez derramó millones de galones de petróleo en las costas de Alaska en uno de los desastres ambientales más devastadores de la historia americana. Las imágenes de las aves marinas cubiertas de crudo y las playas ennegrecidas generaron una conciencia ambiental que redefiniría las políticas de transporte de petróleo para siempre. Y en diciembre, después de la caída del muro, las revoluciones se extendieron por todo el bloque soviético. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania. Un dominio tras otro cayendo como fichas de dominó. La Guerra Fría que había definido la política global durante 40 años se estaba desintegrando ante los ojos del mundo en tiempo real. Todo eso ocurrió en 1989, en medio de esa transformación histórica sin precedentes. Un dato numismático que nadie notó en su momento establecía silenciosamente algo igualmente extraordinario. Los números de producción del 1989, Kennedy Half Dollar, son el corazón de la historia coleccionista de este año. Y cuando los ves por primera vez, la reacción inmediata es revisarlos 2 veces porque parecen demasiado bajos para ser reales. La seca de Filadelfia, con la marca P visible en el anverso debajo del busto de Kennedy, produjo en 1989 aproximadamente 24.542.000 ejemplares. 24 millones.
Para una moneda de circulación general en la economía más grande del mundo, ese número es extraordinariamente bajo. Pero la SECA de Denver fue incluso más contenida. Con su marca D en la misma posición, Denver produjo en 1989 aproximadamente 23 millones 1.216 Kennedy Half Dollars. 23 millones. La producción más baja de las dos SECAs ese año. Para poner esos números en perspectiva, en algunos años de la década los Kennedy Half Dollars de Filadelfia superaban los 100 millones de ejemplares. El 1989P con 24 millones y el 1989 con 23 millones representan una fracción de esas producciones típicas. Juntos, las dos SECAs de circulación general produjeron menos de 48 millones de Kennedy Half Dollars en 1989, 40, y 8 millones para toda la demanda nacional de una denominación completa durante todo un año. La razón de esa baja producción refleja la realidad del Kennedy Half Dollar en esa época. Esta denominación había dejado de ser una moneda de uso cotidiano activo. La gente la atesoraba, la coleccionaba, la guardaba como recuerdo de Kennedy. La demanda real de circulación era genuinamente baja, y las SECAs, operando con eficiencia presupuestaria, produjeron exactamente lo necesario sin exceso. Esa combinación de producción baja más el paso de más de 3 décadas más, el uso cotidiano que destruyó la mayoría de los ejemplares que circularon es exactamente la fórmula que crea escasez real en los grados altos del mercado coleccionista. La SECA de San Francisco produjo aproximadamente 3.220.194 ejemplares en versión Proof ese año, manteniendo la tradición de los sets de coleccionistas con tiradas moderadas. El valor del 1989 Kennedy Half Dollar refleja esa producción notablemente baja de manera consistente a través de toda la escala de grados. En condición circulada, entre 50 centavos y $2. En MS63 entre 8 y 18 dólares. En MS64 entre 15 y 32 dólares. En MS65 entre 32 y 70 dólares. En MS66 entre 95 y 195 dólares. Y en MS67, donde los ejemplares perfectamente conservados después de más de 3 décadas son genuinamente escasos dado el reducido número total producido, el valor del 1989 Kennedy Half Dollar alcanza su nivel más alto. Ejemplares del 1989D certificados MS67 han alcanzado precios de subasta entre 600 y $1,000 en las principales plataformas numismáticas. Y el precio más alto jamás registrado para un 1989 Kennedy Half Dollar fue alcanzado por un ejemplar del 1989D, certificado en MS67 por PCGS, subastado alcanzando aproximadamente $1,175, más de $1,000 por 50 centavos producidos en el año en que el muro de Berlín cayó. La combinación de producción históricamente baja más conservación, excepcional después de 3 décadas, creó una pieza cuyo valor desafía completamente cualquier expectativa basada en su valor facial. Comparación entre el 1989P y el 1989D en el mercado coleccionista actual merece atención específica. A pesar de que la diferencia de producción entre ambas SECAs ese año es de apenas 1.5 millones de ejemplares, en el mercado de grados altos el 1989D mantiene consistentemente un premium sobre el 1989P. Ese premium refleja tanto la menor producción absoluta de Denver como la preferencia general que los coleccionistas de Kennedy Half Dollars postplata muestran por los ejemplares de menor producción cuando tienen que elegir entre dos SECAs del mismo año en igual grado. En MS66, el 1989D puede superar al 1989P en precio por un margen de 15 a $30. En MS67, esa diferencia puede crecer a 50 a $150 dependiendo de la oferta disponible en el mercado en un momento específico. Para el coleccionista que construye un set de alta calidad, priorizar el 1989D sobre el 1989P en igualdad de grado es siempre la decisión numismáticamente más sólida. Los proofs del 1989S representan también una pieza interesante dentro del coleccionismo de este año. En PR67 Deep Cameo puede valer entre 18 y $40. En PR68 Deep Cameo, entre 40 y $90. En PR69 Deep Cameo, entre 60 y $130. Y en PR70 Deep Cameo, la perfección certificada absoluta que los certificadores otorgan con extrema selectividad incluso a los mejores ejemplares, el valor puede alcanzar entre $200 y $500 en subastas competitivas. Las variedades de error del 1989
Kennedy Half Dollar incluyen double die overs documentados en ambas secas y die cracks en posiciones diversas. Dado el gran diámetro de esta denominación, los errores de acuñación son visualmente más dramáticos que en monedas más pequeñas, y los especialistas en errores los rastrean activamente en lotes heredados. Un double die prominente del 1989D en MS64 o superior puede añadir entre 80 y 300 dólares al valor normal del ejemplar. El tip de A.E. bonificación de hoy responde directamente porque el 1989 debe estar en la cima de cualquier lista de prioridades para el coleccionista de Kennedy Half Dollars post-plata. Existe una estrategia específica para encontrar ejemplares del 1989 en condiciones superiores al promedio que muy pocos coleccionistas aplican. Se llama la búsqueda en mint sets originales de 1989. El Mint de los Estados Unidos vendió en 1989 sus sets anuales de monedas sin circular directamente a coleccionistas. Estos sets contenían ejemplares que nunca circularon, que fueron empacados directamente después de la acuñación y enviados a sus compradores. Muchos de esos sets fueron olvidados en cajones, en cajas de herencias, en fondos de colecciones que nadie revisó durante décadas. Cuando aparecen en el mercado, generalmente en ventas de herencias o en tiendas de antigüedades cuyos propietarios no conocen el valor numismático de lo que tienen, los Kennedy Half Dollars dentro de esos sets originales, sin abrir frecuentemente, tienen condiciones de MS64 a MS66 o superiores simplemente porque nunca circularon. Adquirir un mint set original de 1989 completo por su valor de mercado de set, que generalmente oscila entre 15 y 30 dólares, y extraer el Kennedy Half Dollar con cuidado para evaluarlo. Es una estrategia que puede resultar en un ejemplar de calidad certificable por una fracción del precio de compra directa de un ejemplar ya certificado en el mismo grado. Con producciones de solo 24 y 23 millones respectivamente, cada mint set de 1989 que aparece en el mercado es una oportunidad real que el coleccionista informado no debería ignorar. 31 millones. Detente en ese número un momento. 31 millones de monedas de 50 centavos producidas por la SECA de Denver en todo el año 1977. Para poner eso en perspectiva, ese mismo año los quarters se producían en cantidades de 400 a 500 millones, los pennies en miles de millones. Pero el Kennedy Half Dollar de Denver de 1977 salió al mundo en apenas 31 millones de ejemplares, una fracción minúscula comparada con otras denominaciones. Y esa diferencia, ese número aparentemente modesto, es exactamente el corazón de la historia coleccionista del 1977 de Kennedy Half Dollar. Porque 31 millones de monedas distribuidas entre más de 200 millones de americanos, usadas en circulación diaria durante décadas, perdidas, desgastadas, destruidas por el tiempo, dejan un porcentaje de supervivencia en perfectas condiciones que es genuinamente escaso. Y esa escasez real, ganada por el tiempo y no fabricada artificialmente, es la que convierte al 1977 Kennedy Half Dollar en una de las piezas más buscadas de la era post-plata de esta serie. Quédate hasta el final porque el tip de bonificación de hoy revela el factor específico que determina cuándo un Kennedy Half Dollar de los años 70 merece certificación y cuándo no, ahorrándote tiempo y dinero en el proceso. Antes de entrar en los detalles específicos del valor y la rareza del 1977 Kennedy Half Dollar, necesitamos establecer el contexto del año, porque 1977 fue un momento de transición en múltiples niveles que le da a estas monedas una capa narrativa que los coleccionistas con perspectiva histórica aprecian. El 20 de enero de 1977, Jimmy Carter fue inaugurado como el 39º presidente de los Estados Unidos. Un exgobernador de Georgia, agricultor de cacahuetes que había llegado a la Casa Blanca como outsider absoluto en un momento donde América todavía procesaba el trauma del Watergate y la derrota en Vietnam. Carter representaba algo que el país necesitaba en ese momento, la promesa de honestidad y humildad después de años de cinismo político. Ese mismo año, en mayo, una película de ciencia ficción llamada Star Wars llegó a los cines y cambió para siempre la manera en que Hollywood entendía el entretenimiento masivo. En agosto, Elvis Presley murió en su mansión de Graceland y una generación entera sintió que algo fundamental en la cultura popular había terminado para siempre. En julio, el gran apagón de Nueva York sumió a la ciudad más grande de América en 25 horas de oscuridad y caos. Y Fleetwood Mac lanzó Rumors, uno de los álbumes más vendidos en la historia de la música. El sonido perfecto de una era que intentaba encontrar belleza en medio de la ruptura y la incertidumbre. Era un año donde las cosas terminaban y comenzaban simultáneamente.
Y el Kennedy Half Dollar de 1977, con su producción notablemente baja en Denver, es el testigo metálico de ese momento particular de la historia americana. Los números de producción del 1977, Kennedy Half Dollar, cuentan una historia que explica directamente por qué. Este año es especial dentro de la serie. La ceca de Filadelfia produjo aproximadamente 43 millones, 598,000 ejemplares con la marca P visible en el anverso debajo del busto de Kennedy. Ya ese número es moderado para una denominación de uso general. Pero Denver es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. La ceca con la marca D produjo ese año aproximadamente 31,449,106 Kennedy Half Dollars. 31 millones, uno de los números de producción más bajos en la era posplata del Kennedy Half Dollar que comenzó en 1971. La razón detrás de esa baja producción en Denver refleja la realidad de distribución del Kennedy Half Dollar en esa época. Para 1977, esta denominación había dejado de ser una moneda de circulación activa en el sentido tradicional. La mayoría de los americanos la atesoraba en lugar de gastarla, precisamente porque llevaba la imagen de Kennedy. Las secas ajustaron su producción a la demanda real, que era considerablemente menor que la de los quarters o los pennies. Y esa producción ajustada tiene consecuencias directas y medibles en el mercado coleccionista décadas después. La ceca de San Francisco produjo aproximadamente 3,251,152 ejemplares en versión proof, esos ejemplares de acabado espejo destinados exclusivamente a los sets de coleccionistas. El camino de valor del 1977, Kennedy Half Dollar, refleja esa producción limitada de manera que los números hacen evidente. En condición circulada, un 1977 Kennedy Half Dollar vale entre 50 centavos y $3. En Very Fine, entre 3 y $7. En About Uncirculated, entre 7 y $15. En MS63, entre 8 y $18. En MS64, entre 15 y $30. En MS65, entre 32 y $70. En MS66, entre 95 y $180. Y en MS67, el nivel donde la combinación de la producción limitada original más el paso de casi medio siglo, más la rareza de conservación perfecta, crean algo genuinamente extraordinario. El 1977 Kennedy Half Dollar muestra todo su potencial de valor. Ejemplares del 1977D, certificados en MS67, han alcanzado precios de subasta consistentemente entre $500 y $950. El precio más alto jamás registrado para un 1977 Kennedy Half Dollar fue alcanzado por un ejemplar del 1977D certificado en MS67 por PCGS, subastado por Heritage Auctions, alcanzando aproximadamente $1,116, más de $1,000 por 50 centavos de cuproníquel sin plata. Esa cifra es el resultado directo de 3 factores que se alinean perfectamente. La producción notablemente baja de Denver ese año, el tiempo transcurrido que eliminó naturalmente la mayoría de los ejemplares bien conservados, y la competencia activa entre coleccionistas serios que buscan completar series de alta calidad del Kennedy Half Dollar. El 1977P, con sus 43 millones de producción, también mantiene valores interesantes en grados altos, aunque consistentemente por debajo del 1977D, dado que su producción fue mayor. En MS66 puede valer entre $70 y $140. En MS67 entre $300 y $600. La diferencia de precio entre el P y el D en el mismo grado refleja directamente la diferencia de producción entre las dos secas ese año. Los proofs del 1977S ofrecen otra dimensión del coleccionismo de este año. Con su acabado espejo impecable y el contraste dramático entre el fondo reflectante y los relieves del busto de Kennedy, estos proofs son visualmente poderosos. Un 1977S en PR67 Deep Cameo puede valer entre $15 y $35. En PR68 Deep Cameo entre $35 y $80. En PR69 Deep Cameo entre $55 y $120. Y en PR70 Deep Cameo, la certificación de perfección absoluta, el valor puede alcanzar entre $200 y $450 en competencia activa entre coleccionistas de series completas. Las variedades de error del 1977 Kennedy Half Dollar incluyen Double Die Obverse en ejemplares de ambas secas, con duplicación visible en los detalles del busto de Kennedy y en las inscripciones del anverso bajo lupa de 10 aumentos. Dado el diámetro considerable del Kennedy Half Dollar, 30.6 milímetros. Las duplicaciones en esta denominación tienden a ser visualmente más dramáticas que en monedas más pequeñas.
lo que las convierte en piezas especialmente atractivas para los coleccionistas de errores. Un 1977D con Double D bien documentado en MS63 o superior puede añadir entre $60 y $250 al valor normal. Los Strike-Through Errors del 1977 también aparecen ocasionalmente en el mercado, especialmente en la producción de Denver, donde la intensidad operativa fue mayor dado el ajuste de producción que buscaba, eficiencia máxima con menor número total de monedas. El tip de bonificación de hoy responde una pregunta específica que muchos coleccionistas principiantes de Kennedy Half Dollar se hacen y que determina directamente si tiene sentido invertir en la certificación de un ejemplar. La regla práctica es esta. Un Kennedy Half Dollar de cualquier año de la era postplata, incluyendo el 1977, merece el costo de certificación solo si supera visualmente 3 filtros simultáneos. Primero, el canto de la moneda debe ser completamente uniforme sin ninguna marca visible de contacto fuerte. Segundo, el campo del anverso, esa zona plana alrededor del busto de Kennedy, debe reflejar luz de manera consistente y uniforme sin marcas de bolsa visibles bajo luz directa. Tercero, los detalles del cabello de Kennedy sobre la sien y sobre la nuca deben ser perfectamente nítidos y completos sin ninguna señal de aplanamiento por desgaste o acuñación débil. Solo cuando los 3 filtros pasan simultáneamente, el ejemplar tiene potencial real de certificar en MS65 o superior, que es el umbral a partir del cual el valor certificado justifica el costo del proceso. Aplicar estos 3 filtros visualmente antes de enviar cualquier moneda te ahorra el costo de certificar ejemplares que van a resultar en ME63 o ME64, grados donde la diferencia de valor sobre un ejemplar no certificado rara vez cubre los gastos del proceso. Produce a text-to-speech clip that sounds like a thoughtful interview response. Use a warm conversational voice with natural pacing, clear pronunciation, and slight pauses for reflection. Add subtle emphasis on important points and soft breaths to maintain realism. Ideal interview clips, 20-30 seconds.